¿Cómo encontró el plantel en este primer día de trabajo? La verdad que muy bien. Vi un gran grupo humano. Lo sabía de antemano también, que había un lindo vestuario. Para mí eso es importante. Un vestuario con valores garantiza lo humano, que es lo más determinante para una sociedad. Y después lo deportivo, considero que hay buenos futbolistas. Considero que el plantel fue muy bien armado desde enero de este año. Y bueno, es trabajar, es buscar llevarlo a la máxima expresión de su potencial a cada uno y que después puedan interrelacionarse con sus compañeros y armar un equipo competitivo, que esa es la intención de todo entrenador. Así que me da tranquilidad que hay material, desde diferentes características para cubrir los distintos puestos. Y también hay buena vibra humana que rescato mucho y le insisto mucho. Vivir en sociedad es vivir con valores y este grupo me han dicho que lo tiene muy bien y espero que en el correr de este semestre lo podamos vivenciar en carne propia y en un presente. Víctor Bernay tiene una especialidad y es trabajar con juveniles, potenciar a juveniles, lo ha hecho en varios clubes, en Cerro, en Nacional también. Y hoy vimos a muchos chicos entrenar con la primera, profe. Es un pedido suyo, ya los pudo observar de cerca, recién es el primer entrenamiento, es cierto, pero ya pudo tener contactos con ellos. La verdad que mi pasión por el fútbol me llevaba ahí todos los sábados a ver formativas. Me iba al Parque Iguazú, he ido a Colegialito, al Parque Azulgrana, me recorrí diferentes lugares para ver fútbol formativo que me encanta, me gusta mucho. Y realmente tuve la oportunidad de ver jugar a algunos de los juveniles de Guaraní, de ver competir con firmeza las categorías juveniles. Y hay una política institucional, la política institucional todo entrenador debe respetar, y es de promocionar juveniles y tener apariciones en el primer equipo, y bueno, en eso estamos, vamos a trabajar, vamos a ver si el proceso da el tiempo de que podamos disfrutarlo. Siempre digo que nosotros cuando pasamos por las instituciones tenemos que garantizar dejar un proceso de crecimiento, de evolución de los futbolistas que son parte de la institución y obviamente los juveniles que son materia prima de cada institución. Ojalá podamos estar un tiempo prudencial para poder madurarlo en el proceso y poder cerrar todo lo que se están formando dentro del club y poder disfrutarlo en el primer equipo. En eso nos vamos a abocar. Pero también digo, siempre es importante el equilibrio y el equilibrio está dado por grandes futbolistas de la trayectoria que tiene la institución también, que lo han demostrado en este torneo que pasó, que estuvieron a la altura y que fueron muy competitivos de pelear hasta la última fecha del torneo. Así que en ese combo creo que está el crecimiento y la evolución y está el armado de un plantel y esperemos poder amalgamarlo a todos y a partir de ahí armar un gran equipo que pueda competir de igual a igual y si se puede poder conseguir alguna estrellita más para la institución. Profe, en materia de refuerzos, ya habló con la comisión directiva de lo que estudió al club antes de llegar, ¿qué le faltaría al equipo? ¿Cuántos refuerzos? ¿Algunas posiciones específicas que seguramente Guaraní tendrá que potenciar? No esperamos demasiados refuerzos, vuelvo a reiterar, el club hizo un gran armado de plantel, creo que con 2 o a lo sumo 3 incorporaciones estaríamos cerrando. Y más que nada también por lesiones de algunos futbolistas que hoy están en el día a día en evolución, pero que no están para el inmediato. Entonces hay que saber cubrir esos lugares. Pero insisto, van a ser muy pocos, no van a ser muchos. Vamos a intentar promocionar los futbolistas de la casa y vamos a intentar revalorizar también todos los futbolistas que tiene el plantel. Y a partir de ahí poder hacer un gran torneo con grandes juegos y poder ser muy competitivo y pelear algo importante. Profe, ¿el puesto del arquero te preocupa o ya está un poco más tranquilo con la llegada de Aldo Pérez? Era un puesto a cubrir, se pudo repatriar a Aldo, sentíamos la necesidad de que debíamos tener un arquero más competitivo dentro de los que ya estaban, y con eso ya estaríamos cerrando porque sabemos que Gaspar le va a llevar todo este semestre de recuperación, y hacer una incorporación de arquero a esta altura, que después con el regreso de Gaspar iba a haber
muchos arqueros en el lugar para ocupar un solo puesto. No era lo conveniente, así que al repatriar a Aldo hemos cerrado lo que necesitamos ahí para cubrir el puesto de tener 5 arqueros con los juveniles que completamos, así que estamos bien. Profe, dice, o dijo mejor dicho usted, que los que van a venir son también para cubrir esas partes que dejó lesionados en las posiciones. Lateral derecho y después, ¿qué otra posición pidió, profe? 2 o 3 dijo usted. Sí, estamos evaluando el lateral derecho porque Dani está con su lesión. Y después estamos viendo si hay necesidad de traer un extremo. Y si hay necesidad de traer algún volante, si llega a haber algunas bajas. Estamos ante posibilidades de algunas bajas también, entonces a partir de ahí vamos a estar visualizando, pero no va a pasar más de esos 3 lugares. 2 tienen que ser seguros y 1 está condicionado a lo que pueda salir del club. Profe, te vi también hablar con algunos jugadores que no van a seguir, un trabajo difícil seguramente para un entrenador, porque algunos jugadores ya están por cumplir su contrato y seguramente porque usted tiene otra idea le va a decir de que ya no está en el equipo. Hay finalizaciones de contrato, sí, que están en la institución y que sabemos que hay que adecuarse a un presupuesto. Siempre digo que las economías de los clubes dependen, 1, del armado del plantel, el costo que tiene, y 2, de las ventas que se puedan tener. Y después hay un tercero que no es para tener disponibilidad rápida, pero es la clasificación de algunas copas, ¿no? Entonces, los 2 primeros sí son muy dependientes de cada institución. Entonces, bueno, hay que también saber tener una economía precisa, porque hay que terminar con esas instituciones que deben dinero por deber, por querer traer un montón de futbolistas que después solamente se ocupan algunos pocos, y es para mí el camino que debe tomar toda institución de Sudamérica principalmente, ¿no? Apostar a hacer un presupuesto que sea posible y a partir de ahí apostar a algunas ventas de futbolistas de la casa que le puedan dejar una posibilidad de aumentar el presupuesto económico para el armado del siguiente plantel de la temporada que se viene. Profe, usted utilizó la palabra repatriar cuando se refería a Aldo. ¿Hay otros jugadores de Guaraní que están en otras instituciones? ¿Hay algunos más que puedan volver o cuando usted se refiere a sumar 2 o 3 jugadores habla de refuerzo de afuera? No, hay jugadores que están con posibilidad de regresar, pero bueno, va a depender mucho de las necesidades. Y hay estudios a través de la base de scouting que tiene el club también, que hace un muy buen laburo en cuanto al escauteo de jugadores, y algunos que nosotros hemos visualizado a partir del conocimiento que tenemos de la liga. Yo creo que hay 5 momentos para analizar. Primero, qué tenemos en el plantel. Después, qué podemos agregar de formativas al plantel. Lo tercero es ver qué hay en nuestra liga. Seguimos manejando todo lo que es dentro de Paraguay. Lo cuarto es ir a ver qué futbolista de Paraguay está afuera jugando, que no está compitiendo en nuestra liga. Y recién lo quinto es ver a algún extranjero. Intentaremos agotar los primeros pasos. Soy un convencido de que Paraguay tiene muy buenos futbolistas, excelentes futbolistas. Entonces primero tenemos que agotar todos los recursos nuestros de acá, de Paraguay, para ir a ver hacia el extranjero. Y después también mencionar que el proyecto Cardiff que está desarrollando la asociación es muy importante. La APF ha desarrollado y está en pleno desarrollo un proyecto magnífico que está equiparando todo lo que es formativa y está dándole un salto de calidad a la formación, con infraestructura, con una asistencia de diferentes áreas y ciencias que abordan al deporte, en este caso el fútbol. Así que estamos en un gran paso, en un gran camino. El fútbol paraguayo está en un gran camino, obviamente con la clasificación que ya está en la teoría y que se va a hacer práctica en la siguiente fecha. Al Mundial también nos va a dar otro salto más de calidad. Así que bueno, intentaremos agotar todos los recursos buscando paraguayos para que vengan a Guaraní. Gracias.